Todo comenzó, como suelen comenzar las grandes catástrofes personales, con un grito. «¡Ayuda! ¡Me he quedado atascado!». La voz de Javier, un terrícola con propensión para meterse en líos, resonó por toda la sala de la clínica de urgencias intergalácticas de la nebulosa Muffin. Javier estaba tumbado boca arriba en una camilla flotante, con los ojos como platos y una expresión de pánico que no necesitaba traducción en ningún idioma del universo conocido. Encima de él, y digo literalmente encima, se encontraba Lilu, una diminuta y hermosa alienígena. Lilu era una criatura de aproximadamente 1,20 m de altura, con la piel de un delicado color verde menta. Tenía unos ojos enormes, como uvas moradas, que en ese momento reflejaban un arrepentimiento cósmico. Ambos estaban unidos de una manera un tanto embarazosa. Sus órganos reproductivos se habían quedado atascados. «Por favor», gimió Lilu, con un temblor que sacudía su pequeño cuerpo. «Saquen a este humano de dentro de mí. Me siento como un pavo relleno». Frente a ellos, la doctora Thorpe, una diminiana de manual, bajita, eficiente y con una paciencia que estaba llegando a su límite, la observaba con los brazos cruzados. Su rostro era un poema. No sabía si reír o teletransportarse al bar más cercano y pedir un whisky doble o triple. Respiró hondo, tan hondo que el aire pareció escasear en la sala. «Javier», comenzó, con una calma que auguraba tormenta. «¿Cómo, en nombre de todas las supernovas, es posible que hayas cometido un error tan de novato en relaciones interespecies? Esto es de primer curso en la Academia de Contactos». Javier intentó encogerse de hombros, un movimiento bastante complicado en su situación actual. «Mire, doctora Thorpe, la verdad es que me sentía solo, muy solo. Ya sabe, la soledad del espacio profundo, noches largas, solo con tus pensamientos y el zumbido de los motores. Un colega, un tal Glib Glorp, del sector Z, me dijo: «Javier, amigo, bájate el Tinder espacial. Está lleno de hembras alienígenas buscando vinculación». Hizo una pausa, como recordando con nostalgia tiempos más sencillos. «Yo soy más del método clásico, ¿sabe? Ir a una estación de ocio orbital, pedir una bebida de colores, mirar a los ojos a alguna fémina interesante, charlar sobre nebulosas o el último modelo de hipermotor». Pero Glib Glorp insistió tanto que dije: «Va, por probar no se pierde nada». Craso error, doctora, craso error. La doctora Thorpe arqueó una de sus diminutas cejas. «Entiendo. El Tinder espacial es una aplicación de citas muy común. Supongo que activaste la opción de solo especies compatibles. Esa casilla que parpadea en rojo neón y dice: peligro no ignorar si aprecias tu integridad física». Javier parpadeó. ¿La qué? ¿Había una de esas? Mire, yo no soy muy bueno con la tecnología. Yo vi muchas fotos. Deslicé a la derecha unas cuantas veces. Lilu tenía una descripción muy simpática. Decía que le gustaban los paseos por playas de arena de cristal y la música tecno-gregoriana. A mí también. La doctora Thorpe suspiró. Fue un suspiro épico, de esos que podrían mover pequeñas lunas de su órbita. Su bata médica se infló ligeramente con la exhalación. Esa opción, Javier, filtra por compatibilidad fisiológica. Es decir, te evita situaciones como esta. Lilu mide 1,20 m. No está precisamente diseñada para acomodar el estándar humano. Ya, bueno. Javier hizo una mueca. En la Tierra he estado con humanas bajitas. Siempre me he apañado, ¿sabe? Un poco de ingenio, algo de contorsionismo. Creí que sería parecido. La doctora Thorpe dirigió su mirada inquisitiva a Lilu, quien parecía encogerse aún más. ¿Y tú, Lilu?
¿No se te ocurrió explicarle las particularidades de nuestra biología reproductiva defensiva? Lilu se retorció un poco. Es que no podía dejar pasar la oportunidad. Es un humano. Son los sementales más codiciados de la galaxia. ¿Tiene idea de lo que cuesta hacer match con uno? Hay listas de espera. Cuando vi su perfil, su sonrisa, esas fotos suyas haciendo barbacoas en un planeta clase M, perdí la cabeza. La doctora asintió con la cabeza, como si entendiera esa lógica hasta cierto punto. Entiendo el entusiasmo, de verdad, pero también deberías saber, Lilu, que cuando una diminiana alcanza digamos, el clímax final, su flistón se cierra por completo. Es un mecanismo de defensa biológica ancestral, para retener la semilla del macho. ¿Qué creías que iba a pasar con su bloston? Lilu miró al techo. Bueno, es que en las holonovelas románticas humanas, todo parece tan fluido, tan fácil. Creí que lo podría manejar, que mi flistón aguantaría la presión. Evidentemente, subestimé la potencia humana. La doctora Thorpe negó lentamente con la cabeza, una expresión de incredulidad pintada en su rostro. Con ese bloston dentro, querida, no hay flistón en esta galaxia que lo maneje sin preparación previa y un equipo de ingenieros. Javier, seamos directos. ¿De qué tamaño estamos hablando exactamente? En unidades estándar galácticas, si es posible. Si no, las terrestres servirán. Javier carraspeó, un poco cohibido, un poco orgulloso. Mi bloston. Pues nada del otro mundo, doctora. Unos 15 centímetros terrestres, más o menos. El silencio que siguió podría haberse cortado con un bisturí láser. La doctora Thorpe abrió los ojos como si acabara de ver a un kraken espacial bailar. Claqué. Luego, soltó un chillido agudo, un sonido que probablemente hizo vibrar los cristales de las ventanas. ¿15? ¿Has dicho 15 centímetros? Eso es una monstruosidad, una locura. Para que te hagas una idea, Rocky Vidal, el actor más viril y legendario del cine para adultos diminiano, lo tiene de 5 centímetros. 5. Y ya nos parece una barbaridad. Tú tienes el equivalente a 3 Rockys Vidal completos. Javier se sonrojó un poco. Bueno, en la Tierra no es mucho, ¿eh? Yo siempre he sido de los normalitos, del montón. Nada que destacar. Pues aquí eres una especie de leyenda erótica viviente, Javier. Una bestia del placer con forma humana. Lo que han hecho ustedes dos es muy, muy temerario. Vale. Entiendo que soy una especie de portento inesperado, dijo Javier intentando recuperar la compostura, pero dejando de lado mi nueva fama intergaláctica. ¿Y ahora qué hacemos? Porque el hilo empieza a pesar y creo que se me está durmiendo una pierna. Y otras cosas. La doctora Thorpe se frotó las sienes con la punta de los dedos. De acuerdo. Mantengamos la calma. Voy a tener que llamar a unas colegas. Necesitaremos varias mentes brillantes y quizás unas cuantas manos extra. A ver si entre todas se nos ocurre algo antes de tener que recurrir a la cirugía de desensamblaje. Y créeme, nadie quiere eso. Rápidamente se corrió la voz. La noticia de que había un humano con un bloston de 15 centímetros, atascado irreversiblemente en una diminiana, fue de boca en boca más rápido que un rayo de antimateria. Primero llegaron más doctoras, atraídas por el inusual desafío médico. Eran de diversas especies, una alta y espigada catar, con múltiples ojos parpadeantes, una gelatinosa plorg, que se deslizaba con curiosidad, y un par de gemelas silopianas, que se comunicaban con chasquidos ultrasónicos. Después, aparecieron las enfermeras, con sus carritos llenos de instrumentos que parecían sacados de una película de terror cósmico. Pero sus ojos no reflejaban preocupación médica, sino una curiosidad.
intensa. Luego llegaron las celadoras, murmurando entre ellas y lanzando miradas furtivas a la camilla. El personal de limpieza, con sus mopas antigravedad, también encontró una excusa para pasar por allí, casualmente, varias veces. Y el momento cumbre fue cuando una técnica de mantenimiento, una robusta Grornak con 4 brazos musculosos, entró en la sala blandiendo una enorme llave inglesa. «He oído que hay un problema de fontanería», dijo, con un guiño de sus 7 ojos. «Vengo preparada por si hace falta desmontar algo. Con una buena lubricación criogénica y un poco de palanca, todo sale». Javier, que ya estaba empezando a sudar frío a pesar del aire acondicionado de la clínica, tragó saliva ruidosamente. «Creo que no será necesario ese tipo de intervención. Gracias». Una doctora de aspecto severo se acercó a la camilla. «Lo que has hecho es tremendamente irresponsable, humano», le regañó con voz grave. Pero luego se inclinó y le susurró al oído, con un aliento que olía a flores exóticas y peligro: «Te dejo mi número personal. Llámame cuando te desatasques, por si quieres charlar sobre protocolos de compatibilidad. En privado. Muy en privado». «Oigan un momento», exclamó Javier, sintiendo cómo el pánico empezaba a hacerle cosquillas en el estómago. «Estoy literalmente pegado a otra persona. ¿Nadie me va a ayudar?» La doctora Thorpe, viendo que la situación se estaba convirtiendo en el circo del espacio, dio un golpe en una consola cercana. «Silencio todas. Esto es una emergencia médica, no una feria de ganado. Tenemos que encontrar una solución viable y rápida. Si no podemos hacer que el Flintstone de Lilu se agrande lo suficiente de forma segura, tendremos que explorar la opción contraria». Javier la miró con aprensión. «¿Opción contraria? ¿A qué se refiere con opción contraria?» «Me refiero», dijo la doctora Thorpe, con un tono demasiado clínico para el gusto de Javier, a que tendremos que encoger el Bloston. Javier se tensó como una cuerda de violín, a punto de romperse. ¿Cómo que encogerlo? No, absolutamente no. Mi Bloston es mi orgullo. Es parte de mí. No pueden encogerlo». La doctora Thorpe enarcó una ceja. «¿Prefieres quedarte así, pegado a Lilu para toda la eternidad? Imagina la logística. Ir al baño, dormir, intentar pasar por puertas estrechas. Sería una vida complicada. Y Lilu tampoco parece muy entusiasmada con la idea». Lilu negó con la cabeza vigorosamente, haciendo que Javier se bamboleara. «No, por favor. Quiero mi autonomía de vuelta y mis órganos en su sitio». Javier suspiró, derrotado. La imagen de intentar subir a su nave espacial en ese estado era desalentadora. Está bien. ¿Qué tienen en mente? Pero que sea algo reversible, por favor». «Eso pensé», dijo la doctora Thorpe con una sonrisita. «Hemos estado revisando los archivos sobre fisiología humana que nos pasó la Federación. Y hay un método probado, aunque un poco drástico. Con agua helada, el tejido eréctil tiende a contraerse significativamente». Javier palideció. «¿Agua helada?» «Exacto. Preparen el tanque de crioinmersión. Al tanque con ellos». Y al tanque fue. O fueron. Con la ayuda de varios brazos robóticos y un par de celadoras voluntarias muy entusiastas, Javier y Lilu, aún unidos en su desgracia, fueron cuidadosamente depositados en un enorme tanque metálico. Y entonces, el agua empezó a fluir. Agua gélida. Agua tan increíblemente fría que los pingüinos del planeta Hoth se habrían puesto 3 bufandas y un abrigo de piel de guampa. Javier soltó un grito que fue una mezcla de sorpresa, indignación y puro y absoluto frío.
Está congelada. Lilu, por su parte, también gritó, pero su grito tenía un matiz diferente. Siento algo, Mifliston. Creo que Mifliston se está abriendo, está cediendo. Y entonces, en medio de los temblores y los castañeteos de dientes, se oyó un sonido inequívoco, casi cómico en su simplicidad, un sonoro plop. La separación fue limpia y, hay que decirlo, bastante rápida, como descorchar una botella de champán. Javier salió del tanque temblando como una hoja en una ventisca plutoniana, azulado y encogido, cubriéndose púdicamente con la toalla más grande que encontró. Lilu, por su parte, fue sacada con más delicadeza y envuelta en mantas térmicas, suspirando de alivio. Creo que se me ha quedado en 10, murmuró Javier tiritando, mientras se miraba discretamente bajo la toalla. 10 centímetros. Una pérdida considerable, pensó un tanto avergonzado por su tamaño en esos momentos. Pero para su sorpresa, todas las hembras alienígenas presentes en la sala, que habían observado el proceso con una fascinación casi científica, abrieron los ojos como platos. Un murmullo recorrió la estancia. 10, exclamó una enfermera silopiana, con sus antenas vibrando de emoción. Sigue siendo enorme para los estándares galácticos. Quiero probarlo, dijo otra, una doctora catar, cuyos múltiples ojos brillaban con interés renovado. Mi marido tiene uno de 4 centímetros y se cansa a los 2 minutos, gritó una celadora Grornak desde el fondo, agitando un pañuelo. Javier, a pesar del frío que calaba sus huesos, sintió cómo se le encendían todas las alarmas internas. El modo peligro inminente estaba activado. Esto no había terminado. Esto era solo el intermedio. No. Esperen un momento, dijo, retrocediendo instintivamente. Ya he tenido bastante por un día, por una semana, por un mes. No quiero volver a quedarme atascado con nadie más. Gracias, pero no, gracias. La doctora Thorpe se acercó a él, con una sonrisa que ahora parecía mucho menos profesional y mucho más depredadora. Su tono era suave, casi meloso. Mira, Javier, como gesto de gratitud por tu contribución a la ciencia médica interespecies y por la valiosa información que nos has proporcionado sobre las capacidades humanas, creo que podríamos intentarlo tú y yo. Científicamente, por supuesto. Pero esta vez, con todos los lubricantes necesarios, dispositivos adaptadores de última generación, tengo todo un arsenal preparado en mi despacho. Pura investigación, ya entiendes. Javier la miró con los ojos desorbitados. Pero... ¿y qué pasó con eso de ser irresponsable? ¿Con lo de buscar solo especies compatibles? La doctora Thorpe le guiñó un ojo. Eso, querido Javier, era antes de ver tu Bloston en vivo. Ahora, incluso reducido, sigue siendo una maravilla de la ingeniería biológica. Las reglas a veces son flexibles, sobre todo cuando la ciencia llama. Javier dio otro paso atrás, tropezando con una manguera del tanque de crioinmersión. No, gracias. De verdad, muy amable, pero tengo que revisar los filtros de mi nave. Sí, eso. Los filtros. Me largo. Dicho esto, se dio la vuelta y echó a correr, con la toalla ondeando tras de sí, como una capa improvisada. «Chicas», gritó la doctora Thorpe, señalando al fugitivo. «Que no se escape el espécimen. Es por la ciencia. A por él», rugió la multitud de hembras alienígenas, lanzándose en su persecución. Y así comenzó la gran estampida de la clínica de urgencias intergalácticas.
Javier corría por los pasillos blancos y esterilizados, como si le persiguiera un enjambre de abejas mutantes, hormonadas y con muy malas intenciones. A medio pasillo, una celadora de vozarrón gritó, señalándolo. «Ahí va, es el del Bloston gigante, el humano legendario. Dicen que cuando lo usa echa fuego por ahí de lo poderoso que es», exclamó una técnica que pasaba con un carrito de herramientas, abandonándolo para unirse a la caza. «He oído que una vez aplastó a un amante con él, dejándola plana como un holograma», añadió una señora con uniforme de la cafetería galáctica. Las leyendas sobre su Bloston crecían a cada segundo, volviéndose más y más extravagantes. Saltó por encima de una camilla que bloqueaba el pasillo. Se deslizó con sorprendente agilidad bajo una máquina de escáner corporal que estaban trasladando. Empujó con todas sus fuerzas una puerta doble que, milagrosamente, cedió, y salió disparado como un cohete hacia el hangar de naves privadas, con el eco de los gritos entusiastas pisándole los talones. Visualizó su pequeña y fiel nave, la Soledad Cósmica, y corrió hacia ella, como si fuera el último oasis en un desierto de locura. Logró saltar a la cabina, cerrar la escotilla justo cuando las primeras perseguidoras llegaban al hangar y activar la secuencia de despegue de emergencia. Cuando por fin estuvo en el silencio y la inmensidad del espacio, a salvo, jadeando, con la nave en piloto automático rumbo a la Tierra, o al menos lejos de esa clínica, su pulsera de comunicación personal vibró en su muñeca. ¡Ping! Un mensaje parpadeó en la pequeña pantalla holográfica. «Felicidades, Javier. Has tenido un nuevo match en Tinder espacial». Una nueva alienígena quería conocerle. Javier tragó saliva, con el corazón aún latiéndole a 1000 por hora. Con una mezcla de terror y una pizca de curiosidad, miró el perfil. Especie, norvandriana. Altura, 3 metros. Constitución, robusta, como una montaña con curvas. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. «Bien, 3 metros está bien», suspiró, con un renovado brillo en los ojos. Con un nuevo propósito y una esperanza absurdamente optimista, Javier desvió el curso de la Soledad Cósmica. La Tierra podía esperar. Primero tenía una cita muy importante en el planeta Norvandria. Y así termina nuestra historia de hoy. Una prueba más de que en la vastedad del universo siempre hay alguien para todos, y que a veces lo que en un sitio es normalito, en otro puede convertirte en una leyenda. ¿Te ha gustado esta aventura? Pues compártela con algún amigo con Mini Bloston, para que vea que, con la perspectiva adecuada y en el planeta correcto, podría ser un auténtico Rocky Vidal galáctico. Hasta la próxima, exploradores del universo.